Samantha era una señora de 38 años y pesaba 425 kilos. 400 kilos. Una persona normal de 1,80 de estatura debería pesar máximo kilos. Entonces, solo imagínense. Con esta condición, ella se esforzaba para vivir, porque con esa condición puede vivir, solamente se puede sobrevivir. Estaba deprimida, que no soportaba y decidió suicidar tomando medicamentos que ella misma tomaba, pero lo mezclaba para suicidar. Como ella tenía una hija, la encontró en el baño muy mal por las medicinas que había hecho efecto y la hija le llamó a emergencia. Y Samantha le pidió que no lo hiciera porque ella quería morir. Pero su hija le llamó porque no quería quedarse sin su madre y le llevaron al hospital y al salir de ahí, por más que le dijeron que su vida estaba en peligro, ella a trabajar para una página de fetichistas para las personas que les gusta ver a unas gorditas y arregló un lugar para grabar con ella, pagaban por eso, que ganaba vida. Su salud se deterioró al punto de hospitalizar, muy mal, apenas podía moverse, una vez al hospital pedía comida a los estudiantes, llevaban dinero, ¿no es cierto? Llevaban y lo que les pedía, o sea, llevaban lo que les pedía. No sé si alguna vez escucharon, pero hay un doctor muy conocido en Estados Unidos que trata estos casos. Y es quien pelea con este caso, piensa que es a lograr. El doctor envió una dieta de 2000 calorías, pero ella estaba consumiendo alrededor de 10.000 calorías. Con todo esto, estaba condicionado a una cama, se llevaba allá de 4. El doctor le dijo que si no hace la dieta que recomendó, ella estaba de muerte. La verdad, personas que antes de llegar, pues, hartos, Samantha, bueno, no era el caso de Samantha. Y hablando de obesidad, el Programa Mundial de Alimentos dice que en el 2030 el número de fallecidos provocados por el sobrepeso y la obesidad suma 13.000 personas a las 22.661 actualmente. Entonces, esto debido a que más de 1.900 millones de adultos de 18 años más sufren de sobrepeso, de los cuales más de 650 millones en niños y adolescentes. Las cifras indican que 124 millones de ellos han sido diagnosticados más. Entonces, estas 35.000 personas mueren cada año por
estarían casi llenando el Estadio Olímpico Atahualpa, así conocen los Ecuador, estarían llenando el estadio cada año por sobre. Entonces, ¿a dónde lleva orden? Justamente a sobrepasar como Dios. Dios no nos dio ni correcto. Entonces, vamos a empezar de cómo se originó el pecado en la tierra. Bueno, cuando empezamos a leer las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, en los dos primeros capítulos vemos que Dios crea, prepara todo algo. Este ambiente perfecto puso el hombre perfecto, la mujer perfecta y les dio la libertad. Para que esa libertad sea real, Dios le dio opciones auténticas y entonces le den la prueba. Si vamos a Génesis 2, 16, 17, dice, Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Dios sabía que al momento en que le dieran la libertad al hombre y a la mujer, surgiría el peligro en ese ambiente perfecto, realmente. Dios sabía que con la libertad el ser humano podría tomar una decisión de rechazarle él junto con él todo lo bueno. Dios sabía que con la libertad el hombre podía convertir el paraíso en un infierno sobre la tierra. El hecho de que estuvo dispuesto a dar a la raza humana este maravilloso don, a pesar de los peligros que generaba, nos demuestra el valor que Dios da a la libertad. Por eso Dios es un caballero. Dios no te dice lo que tienes. No es, no es correspondido. La Biblia no nos dice por cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en el huerto. Sabemos miles, años, semanas, días. No nos dice. Pudo haber sido mucho tiempo antes de estos eventos, pero solo Dios lo sabe. Y en libertad, hasta que en Génesis 3:1, como acabamos de leer la palabra de Dios, dice, la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado, así que le dijo a la mujer, así que Dios le ha dicho a ustedes a que no coman de ningún árbol del huerto. Cuando estudiamos en hebreo la palabra serpiente, es Nahash, que significa el que brilla.
Entonces, esta criatura, sea lo que haya sido, hasta este momento no tenía el aspecto de serpiente que hoy conocemos. No se arrastraba porque después de la maldición fue quedó así la serpiente. Pero Dios puso a la serpiente como símbolo de pecado, como escribe o como lo describe en Apocalipsis 12:9. Se conoce como el engañador al mundo. Prácticamente su nombre correspondido cerca de este animal. Aquí, según la palabra de Dios, probablemente esta criatura tenía una cierta comunicación con la mujer, pudiendo ser alguien con quien estaba, tanto que Eva creyó a él. Porque ninguno de nosotros podríamos creer a cualquier persona que venga o a algún desconocido y que nos digan, esto tienes que hacer. Posiblemente Eva tuvo una relación de comunicación con este animal para que ella, para que este animal lo... Entonces, Satanás trabajó por medio de esta criatura para hacer creer a Eva que Dios le daba algo a ellos y por eso no es Dios bueno. ¿No les parece esto algo conocido? ¿Cuántas veces nosotros creemos algo que no está en la palabra de Dios? ¿O cuántas veces creemos saber, aún conociendo la Biblia, y nos dejamos llevar? El pecado nos lleva sutilmente al mal hasta vernos metidos en la mentira, el engaño, el medio que llevó a cabo su obra maligna en Génesis 2:3 encontramos, dice, la mujer respondió, perdón, en Génesis 3:3, la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios dijo, no coman del fruto del árbol que está en el huerto. Y aquí aumentó algo, dice, ni lo toque, de lo contrario. La mujer prácticamente no se incomodó ante la pregunta de la serpiente. Ah, con que Dios es nada. Así pasa ahora el mal. Dice, y empieza como a desviar el mandato de Dios. No, dice que no coman, que tampoco le toquemos. Ya aumentó algo más. Y tergiversa el mandato de Dios. Dios no dijo que no podían tocar el fruto. Prácticamente aquí empieza el problema de la humanidad. La ignorancia, la manipulación a la palabra de Dios, intereses del ser humano, caiga
Si Adán y Eva tenían la palabra hablada de Dios, nosotros tenemos la palabra escrita de Dios. Y el principio es igual, no hay nada diferente. Si Dios estuvo hablando con Adán y Eva, el Señor nos habla por medio de la escritura. Pero nosotros no hacemos, cuando no entendemos con claridad la Biblia, tenemos esa búsqueda diaria de la palabra de Dios, agregamos o quitamos algo o algo de sus estamos destinados, porque no estamos haciendo realmente lo que dice su palabra. Génesis 3, 4, 5 dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Eso pasa con la humanidad. Nosotros tratamos de escuchar algo que no es la palabra de Dios y el resultado es acción. Nosotros incluso sabemos por dónde vamos, sabemos el peligro de caer, pero le decimos que antes hice esto, pero ahora no voy a hacer esto. Pero, ¿cuál? Como el mal plantó la semilla de la duda en la mujer acerca de la bondad, la amor de Dios. Ahora nos engaña. Aprovecha la falta de comprensión de la palabra de Dios y le presenta una verdad a medias, de que no es así como ella piensa, parece pero no es. Es mejor así. Por esta razón, hoy vivimos. ¿Cuántas veces cuando hemos caído reconocemos nuestra falta error, con humildad? A veces cuando nosotros caemos en lo que más nos gusta, podemos dar argumentos como que Dios tuviera que recibir nuestros argumentos pecaminosos delante de Él, sabiendo que debemos obedecer. Y aquí algo que tenemos que darnos cuenta es que en realidad si no estamos escuchando a Dios, entonces estamos demonio. Estamos escuchando. Y si no tenemos comunión con Dios, tenemos la advertencia que Dios hace en Génesis 2:17 es que el día que comieras el árbol sería la separación del hombre de la comunión con Dios, que es la muerte espiritual, porque Dios no se junta con el pecado y consecuencia de eso también moriría físicamente lo que Adán y Eva estaban por experimentar. Y ahora, ¿por qué Dios no se junta con el pecado? Porque Él es santo. 3 veces santo, ¿cuántas? Santo. Por eso cuando pecamos, queremos tener la razón del por qué lo hacemos, pensando convencer con nuestros pecados a cuestas y Él no nos va a escuchar. Porque no nos hemos humillado ante Él y no nos hemos
arrepentido como ante Él. A veces nosotros podemos sentir remordimiento, dolor, podemos sentir eh, incluso el sufrimiento de nuestras consecuencias, pero si no tenemos un arrepentimiento genuino, nunca vamos a ser juzgados por Dios. Satanás dijo que comer del árbol no le causaría la muerte, más bien van a ser como Dios, y es lo que anhelaba para sí también al principio, antes de ser arrojado al abismo. No es lo que pensaba, no es lo que quería Satanás, quería gobernar, quería ser como Dios, ¿cierto? Al ver que no pudo, también le engañó a que no, es que Dios está mintiendo o está escondiendo algo que es bueno para ustedes. Sí, al momento de comer la fruta, se le abrió los ojos, pero ¿cuál era la consecuencia? La consecuencia de todo esto no era algo que al hombre le deleitaba, sino algo que le provocaba eternamente. Génesis 3:6 dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Aunque la serpiente no intentó con Adán, se lo hizo por medio de Eva, que, que le vio prácticamente tentada a experimentar la desobediencia. Algo que Adán tuvo que tomar la misma decisión entre la y cual cayó ante la ofensa. Cuando Adán miró a Eva, se dio cuenta que no era la misma. Una criatura caída, Adán, por la decisión de elegir esposa, ¿qué más podía? No sé si Adán podría haber tenido opciones ante esto. Por eso se llama la casa de Adán. ¿Qué culpa? Si vemos en la palabra de Dios, todo el texto habla de Adán. Porque si vemos en la palabra de Dios, dice que Adán estuvo con ella y se dio ante la mujer. Y de aquí en adelante, largo le Dios. Cuando hablamos del pecado, casi no nos... No sé porque nos creemos o porque... Y a veces ya nos cansa el escuchar del tema, pero es experiencia diario. El pecado está a donde vayamos. Estamos expuestos a ofender a Dios porque este mundo está lleno de pecado. No hay un lugar donde uno puede acudir a santificar fuera de
estar donde el Señor. No hay a dónde. No podemos irnos al Parque Elegido, a la Carolina o al, al Monte Pelado, porque todo lado podemos. Y por eso cuando hablamos de Dios, las personas de este incomodan, ofenden. ¿Cuántas veces han dicho, no, yo no quiero que me hablen de Dios? Porque yo soy, no quiero que me hablen de Dios, porque yo ya he leído. Y a veces hasta tienen ira con nosotros. Yo hasta un cierto tiempo no podía entender por qué la gente del mundo tenía ira contra los cristianos, porque prácticamente como que le enfrentamos ante su maldad, su pecado, su equivocación. Somos como esa piedrita que Dios le pone delante de ellos para que se incomode. Entonces, eh, cuando hablamos de Dios, no les gusta, porque el sistema en el que vivimos está perdido. A veces a eso nos unimos, a eso apoyamos, nos acostumbramos y incluso nos beneficiamos y hacemos hasta necesario el pecado en nuestras vidas. ¿Es así o no es así? El pecado sutilmente se hace parte de nuestro. Ha llenado espacios que, que deberíamos llenar con Dios y se nos hace difícil e increíble cuando dice que busquemos el reino de Dios. Todo vendrá por añadir. ¿Le creemos? ¿Le hemos hecho? ¿Lo vivimos eso? A veces incluso, no sé, o sea, a veces el estar aquí en la dominical no es cómodo. Quiera salir corriendo de aquí para deleitar un poquito nuestro estado en el sistema del mundo. Entonces, eh, cosas que traen antes de aprender. A veces solo tenemos el domingo, solamente el domingo para aprender. Y ese domingo, entonces, si el domingo es día del Señor, nuestro pastor nos ha predicado antes, o sigue predicando hasta ahora, que tenemos joyas preciosas dentro de nuestras casas. El momento del alimento tiene que ser el momento del alimento. El momento de dar gracias a Dios tiene que ser el momento de dar gracias a Dios. El momento del devocional tiene que ser el momento del devocional. Pero nosotros no. Los sermones acerca del pecado nos estremecen al momento de ser. Y hay veces que pasan y ahora ya estamos. Otra vez caemos en malas cosas. Adiós.
Adán y Eva habían estado desnudos, pero a raíz de que comieron el fruto, tenían vergüenza debido al pecado. Querían ir desnudez, trajes de ellos, pensando, tratando de resolver sus problemas, queriendo. ¿Cuántas veces venimos a veces peleando con nuestra y aquí estamos, hermanos? Tratamos de curar. Dios nos. Jesús le llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Eso es lo que llegamos a hacer cuando cubrimos. Aquí en nuestra congregación, en nuestro medio, podemos parecernos los cristianos fieles, los hermanitos eh, más santitos. Pero eso pongamos delante de Dios a ver qué nos. Así presentémonos delante de Dios a ver qué responde Él. Sabemos que Dios está enterado de todo. Ante Dios no podemos esconder nada. Pero en vez de humillarnos y arrepentir, seguimos como que no nos ha pasado nada. Y así nos vamos acostumbrando y tratamos de cargar con todo esto que llevamos a cuestas hasta, hasta que tengamos que realmente humillarnos delante del Señor. En primera de Juan 1:9, si quiere me acompaña, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los cristianos debemos estar conscientes sobre la gravedad de la ofensa a Dios. La ofensa a Dios debe ser confesada cuanto antes para que seamos aceptos delante de Él. Porque Dios sabe todo lo que pensamos, todo lo que vemos, todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Si el pecado es falta de conformidad al carácter de Dios, la medida del pecado es el carácter santo de Dios. Es decir, si el pecado es negro, carácter, y no podemos ser manchada, es decir, el pecado es contrario a lo que Dios es. No tenemos una comprensión clara del carácter de Dios, nunca veremos. Por eso a veces vamos muy a la ligera. El pecado es pecado, sea lo poquitito o lo grande que haga delante de Él. Y la única manera de obtener una comprensión
clara de Dios es escuchar acerca de lo que dice de sí mismo, escudriñando su palabra, estudiando, meditando y haciendo, viviendo lo que nos enseña. Mientras no hagamos eso, nuestra vida será mala cosa. Ahora, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué nos ha acostumbrado a algo que nos hace daño? ¿O por qué seguimos en algo que... Yo tengo más de 20 años de ser convertido, pero en el estándar de la palabra de Dios, en lo que Él nos enseña. Toda la palabra de Dios lleva a la santidad, pero toda nuestra vida lleva a la ofensa. Tenemos que vivir lo que la palabra dice, si no lo vivimos. Aquí está todo, para que nos dice, como Él nos manda y como Él ordena. Si volvemos a la historia, al principio de la historia de Samantha, en vez de poner a dieta para bajar de peso, ¿ella qué hizo? Empezó a hacer parte de su vida consumo exagerado de alimentos para que los demás vean prácticamente un medio de subsistencia sin pensar en las graves. ¿No les parece algo anormal? No nos gusta que nos digan mal. No, hermanito, estoy bien. Gracias. Ahí nos quedamos. Así sepamos que estamos mal, nuestra tendencia a rechazar lo bueno, ir para hacer. ¿Y alguna vez se ha preguntado qué tan serio, tan peligroso es el... Bueno, yo encontré unos tipos que dejó así, no sé, o sea, muy mal, acerca de cómo pensamos sobre el pecado tan superficialmente. Déjenme decir, amada iglesia, que el pecado es tan terrible que los ángeles que pecaron nunca escaparán del fuego, del lago de fuego, así como nosotros no escaparemos de la justicia de Dios. El pecado es tan terrible, una acción de Adán y Eva trajo degeneración, depravación y sufrimiento de por vida. El pecado es tan terrible que el Hijo al máximo siendo inocente para así de terrible. Y ahora que hemos estado hablando del pecado personal que se ha dado, decisiones y elecciones, y que la evidencia externa, toda, toda fortaleza de pecado, la humanidad prácticamente está dada a la perdición. La humanidad en sí
ya tiene destino. Todo el mundo sabe destino. Lo que pasa es que no quieren estar, no quieren. Ese es el gran problema. La humanidad está dada a la perdición, corrupta, es depravada, miserable. Todo lo que la Biblia menciona, todo esto se agrupa en tres categorías, hablando de los mentales, pensamos, verbales, hablamos, manifiestamos. Entonces, volviendo a la pregunta del por qué nos acostumbramos a algo que nos hace daño, es simplemente porque es cómodo, es satisfactorio. ¿Quién no se deleita en el pecado? El pecado es más fuerte que nosotros, se convierte en deleite. Es confortable, es placentero. Todo lo que la carne pecaminosa quiere, y lo que describe en Gálatas 5 del 19 al 21. Todo lo que la carne desea, todo lo que la carne quiere. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que eso está mal, porque estamos acostumbrados. Está mal, pero nos gusta. Y así vamos acostumbrando y también acostumbrando a ofender a Dios. ¿Cómo evitamos la muerte? ¿Alguien puede evitar la muerte? ¿Alguien puede evitar la muerte? No lo pueden. Cuando el doctor Nausaradán habló con Samantha, dijo que la dieta que estaba tomando no era lo que él había prescrito. Y si seguía así, muy pronto iba a morir. El doctor sabía que tenía que ir reduciendo la cantidad de calorías lo más drástico posible, y si ella no tenía la voluntad de colaborar, simplemente iba a morir. Eso es lo que pasa con la humanidad. Dios dijo que si comían del árbol, pero Adán y Eva no le creyeron, las consecuencias muy graves, y hasta ahora tenemos que morir, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Pero Dios ha provisto una solución. En la cruz, Jesucristo se hizo pecado por toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree pueda ser hecho justicia de Dios en él, dice 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Debido a que él cargó con toda condenación, todos los hombres tienen la oportunidad de ser liberados del pecado, pero esa libertad depende de una elección. Adán, que era libre en el Edén, miró el árbol sabiendo cuáles eran las consecuencias y tomó del fruto. Y el resultado fue la muerte. Nosotros, quienes somos muertos en Adán, nos encontramos ante otro algo, que es la cruz, de donde el resultado es vida
En Cristo encontramos la libertad que Adán había perdido. El pecado personal es solucionado por el hecho de que Jesucristo pagó por todos los pecados. Y en primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados.